Hace unos días me preguntaron si las neuronas se renovaban y yo contesté que no. Esa respuesta está mal, pero no está tan mal. Y tiene razón Guido, existe un fenómeno que se llama neurogénesis en adultos, que implica el nacimiento de nuevas neuronas en la adultez. Pero en mi opinión, y en base a lo que sabemos sobre la neurogénesis, por más que nazcan nuevas neuronas, decir que las neuronas se reproducen o se renuevan es demasiado. En este video vamos a hablar de las controversias que existen sobre este fenómeno y quizás al final de este video estés de acuerdo conmigo en que mi respuesta no estaba tan mal. El sistema nervioso de los humanos se empieza a formar en las primeras etapas de gestación. Las neuronas se van acomodando mientras se forma el cerebro, por lo que tratar de reemplazarlas una vez que el cerebro ya está formado sería algo así como tratar de reemplazar una viga en un edificio que ya está construido. Y de hecho, pacientes que sufren lesiones cerebrales no regeneran el tejido, como sí ocurre por ejemplo en el hueso o en la piel. En el adulto, las vías nerviosas centrales son algo fijo, terminado e inmutable. Las neuronas podrían morir, pero no regenerarse. Es la tarea de la ciencia del futuro modificar este duro destino. Santiago Ramón y Cajal, pionero de las neurociencias, 1903. Durante mucho tiempo se asumió que después del parto no nacían nuevas neuronas. Sin embargo, en un par de trabajos publicados entre 1962 y 1963, el neurobiólogo húngaro-estadounidense Joseph Allman reportó por primera vez la presencia de neurogénesis en el cerebro adulto de roedores y gatos. Después de otros estudios también en roedores en la década de los 80, finalmente en 1998 y 1999 se encontró que la neurogénesis también ocurría en humanos o en primates adultos. Pero aunque parezca mentira, la pregunta sobre si existe neurogénesis en humanos y sobre todo si es relevante para el funcionamiento del cerebro es todavía una pregunta abierta. En el año 2018, dos grupos de investigación se enfrentaron por esta cuestión. Por un lado, un equipo de investigación publicó este trabajo en la revista Nature, en donde mostraba resultados que indicaban que la neurogénesis en humanos es un proceso exclusivo de la infancia y que prácticamente era indetectable después de los 13 años de edad. Sin embargo, al mes siguiente, otro artículo mostraba exactamente lo contrario. ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo sobre algo tan básico como si nacen o no neuronas en el cerebro adulto? Como dijimos, la neurogénesis está bien acreditada en el cerebro de los roedores, pero si bien los mecanismos generales del funcionamiento cerebral son los mismos en todos los cerebros vertebrados, hemos reconocido que existen diferencias importantes entre distintas especies. Por ejemplo, una de las regiones donde mayor generación de nuevas neuronas se encontró es en el bulbo olfatorio de los ratones. Y como te imaginarás, el olfato tiene una relevancia muy distinta en el comportamiento humano y en el comportamiento de los roedores. Por lo tanto, no tiene mucho sentido asumir que vamos a encontrar exactamente el mismo patrón en el cerebro humano. Lo que sí parece ser una norma general es que si es que hay neurogénesis, esta ocurre en lugares muy específicos del cerebro, no muy grandes y en poca cantidad. En el cerebro humano, el estudio de la neurogénesis se enfoca en el hipocampo. Esta región cumple funciones importantes asociadas con la orientación espacial y la memoria. Si no viste mi video de como si fuera la primera vez, te dejo el link en la descripción. Ahí te contamos algunos detalles sobre el funcionamiento del hipocampo. Utilizando resonancia magnética, se encontró que esta región aumenta su tamaño cuando una persona tiene amplia experiencia en resolver tareas espaciales. Por ejemplo, como los taxistas de Londres en los tiempos en donde no se utilizaba el GPS para conducir. Pero que crezca el hipocampo no quiere decir necesariamente que haya más neuronas. Podría ser por un mayor número de conexiones o por una mayor cantidad de otro tipo de células que también están en el cerebro, que son las células de la glía.
que son las células ayudantes o asistentes de las neuronas. Lamentablemente, no hay una forma no invasiva de saber si una neurona es nueva o vieja. Para saberlo es necesario sacar porciones del cerebro y mirarlos a través del microscopio con el fin de detectar moléculas que nos indiquen si son neuronas jóvenes. En algunos estudios se trabaja con porciones de tejido extraídas de cirugías en las cuales por motivos médicos se debió extraer una parte del cerebro de la persona. Por ejemplo, en algunos casos de epilepsia, cuando fallan otros tratamientos, se debe extraer mediante una cirugía la parte del cerebro que está produciendo las convulsiones. Este tejido proviene evidentemente de un cerebro enfermo, con lo cual tenemos que ser cuidadosos con las generalizaciones que hagamos sobre lo que observamos en este tipo de muestras. La otra posibilidad son los estudios post-mortem, y en este caso hay muchos factores difíciles de controlar. Por ejemplo, muchos de los indicadores de que una neurona es nueva tienen que ver con la presencia de ciertas proteínas, como por ejemplo doble cortina, que lamentablemente se degradan muy rápido una vez que el paciente fallece. Por este motivo, el trabajo que indicaba que no existía neurogénesis en la etapa adulta fue duramente criticado, debido a que no habían sido suficientemente rápidos en la extracción del cerebro de los donantes. Otra forma muy interesante de detectar neuronas nuevas es estudiar la cantidad de carbono 14 que hay en el ADN de las neuronas. El carbono 14 es un isótopo del carbono que en la década de los 60 aumentó considerablemente su proporción con respecto al carbono 12. Esto debido a los ensayos nucleares ocurridos en aquel entonces. Así que en las personas nacidas antes de este periodo, las neuronas con poco carbono 14 corresponden a las originales, y las que tienen más carbono son las nacidas después de los años 60. Como ven, la investigación de neurogénesis en humanos es un área de las neurociencias que tiene muchísimas dificultades técnicas, pero también afectivas y legales. Si la primera gran pregunta sobre la neurogénesis es si existe en humanos, la segunda gran pregunta es ¿para qué sirve? Como en el hipocampo se crean y se destruyen recuerdos constantemente, se cree que la muerte y el nacimiento de nuevas neuronas forma parte de ese proceso. Las neuronas que mueren contribuyen a eliminar recuerdos innecesarios, y las neuronas que nacen permiten el almacenamiento de nuevos recuerdos. Por eso se cree que la neurogénesis es algo específico de ciertas funciones, como el aprendizaje, y no es algo que ocurra en cualquier estructura cerebral simplemente para reemplazar neuronas viejas. En los trabajos que dicen haber encontrado nuevas neuronas en el hipocampo humano, se indica que a medida que envejecemos son menos las neuronas que nacen. Por suerte, el declive no parece ser tan pronunciado. No obstante, del total de nuevas neuronas que tenemos en el hipocampo, menos del 0.1% son nuevas neuronas. Dicho de otro modo, las nuevas neuronas son realmente pocas. En resumen, ¿nacen nuevas neuronas en la etapa adulta? Sí, en regiones muy específicas y muy poca cantidad. ¿Podemos decir que se reemplazan las neuronas por neuronas nuevas? En todo un año apenas reemplazaríamos entre el 1 y el 2% de las neuronas que tenemos únicamente en el hipocampo. Así que mejor cuidar todo lo que podemos las neuronas con las que nacimos, porque al menos por el momento son irreemplazables. ¿Cómo puedo agradecerte, cerebro? Evitando pegarme cuando salgas. ¡Ay, perdón! Bueno, gracias a todos por ver este video, y súper gracias a Daniel Manrique, que es un científico y divulgador que le puso voz a este video, y espero que esté participando también en el futuro en algunos videos en el canal. Lo pueden encontrar en Science Logs, en Facebook, y bueno, ya veremos en dónde más. Bueno, el resto ya sabe, denle like al video, compartan y todas esas cosas. Si quieren dejar un comentario, eso ayuda bastante. Y nos vemos la próxima.